La Vuelta. Podcast oficial. Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de La Vuelta. Ya sabes que aunque la Vuelta 2021 terminó hace ya algo más de un mes y medio, nosotros seguimos aquí contándote pues muchas cosas relacionadas con nuestra carrera, con esta increíble competición y todo lo que le rodea. Y por eso hoy tenemos un invitado de lujo. Hola Alberto Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola José, muy buenas. Sí señor, tú lo has dicho. Y es que bueno, aunque la competición como tal ya terminó hace un tiempecillo, pues estamos ya impacientes por conocer el nuevo recorrido del año que viene. Algo que por cierto ya ha desvelado el Tour de Francia. Y es que esto no para. Y hoy pues vamos a hablar nada menos que con una eminencia, diría yo, en las retransmisiones de la Vuelta, como es Carlos de Andrés, que es el comentarista de Televisión Española y la voz del ciclismo desde hace ya tantos y tantos años. Una charla muy entretenida porque ya verás, da gusto hablar con él. En los siguientes minutos nos va a desvelar Carlos Andrés algunos secretos de las retransmisiones por televisión que no son tan conocidos para el público en general, y vamos a hablar del interés que sigue generando ese ciclismo en el espectador, que ya lo verás, te va a sorprender porque sigue siendo mucho. Sí señor, sigue siendo mucho. Ahora enseguida vamos con Carlos, pero bueno, antes ya sabes que nos puedes echar un cable si le das al me gusta a este programa, si te suscribes a los canales del podcast oficial de La Vuelta, lo compartes con todo el mundo, y también si nos quieres dejar un comentario, pues estaremos muy agradecidos, lo leeremos y te escucharemos. Así que bueno, ya sabes que ahora que lo tenemos todo listo, pues nada, vive La Vuelta todo el año en el podcast oficial. Por este podcast han pasado corredores, directores deportivos, ex corredores, miembros de la organización de La Vuelta, el director Javier Guillén, un montón de personas relacionadas con La Vuelta, y como no podía ser de otra manera, pues hoy le ha llegado el turno a otra persona que lleva ligada a La Vuelta más de 30 años, más de 3 décadas, comentando y narrando lo que pasa en cada etapa a través del televisor. Seguro que os va a sonar mucho su voz. Él es Carlos de Andrés. Muy buenas, Carlos. Bienvenido al podcast oficial de La Vuelta. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos en estos meses que ya se está terminando la temporada ciclista? Bueno, ahora estos días estoy en casa, la verdad. No, mi mujer trabaja, entonces tampoco ya no he podido hacer así grandes cosas, pero bueno, entre los juegos y la Vuelta pude hacer un poco de vacaciones, y en junio también, y luego en diciembre hará algo más, o sea que no me quejo. O sea que ya te has cogido vacaciones, te quedan unos días todavía, pero ya con la mente puesta, planificando la temporada que viene. Sí, mira, para que os hagáis una idea, pues yo hace ya 10 días o así, estuve ya un día, bueno, quedamos con Javier Guillén, empezamos a hablar algunas cosas y ya hemos tenido una primera reunión interna y ya estamos circulando cosas para poner en marcha, ¿no? Y además en breve pues empezaremos a preparar algo también de la presentación, que también será, creo que en diciembre aproximadamente. Y sí, ya te digo, al final yo en la Vuelta, más allá de ser el comentarista, también junto con Jordi, con el productor y con Pablo, el realizador, pues coordinamos, ¿no? Todo lo que es el montaje de todo el evento, que es largo, y que nosotros, ya te digo, ahora en este mes tendremos otra reunión, probablemente en noviembre supongo que otra, y luego ya a partir de enero empiezan los viajes, a mover cosas, y a Unipublic también nos ha hecho alguna consulta sobre alguna meta, quiere decir que al final, bueno, sin agobiarnos, digamos, ¿no? Hasta que llega un poco más el momento, pero prácticamente trabajamos todo el año. Qué bueno, muchos meses de preparación y en tu caso muchos años siendo, lo que decía José, ¿no?, la voz del ciclismo en España. ¿Desde hace cuántos años, Carlos? Porque ya yo he perdido la cuenta. Bueno, realmente yo entré a trabajar en Televisión Española en el 88 y ya en el 89 ya empecé a hacer cosas. Pero bueno, sobre todo supongo que bueno, fue todo un poco a raíz, desgraciadamente, de la muerte de Pedro, ¿no? Cuando sí. Yo ya llevaba 10 o 11 años en la moto, pero fue un poco ahí ya donde di un paso, o la tele me hizo dar un paso adelante y bueno, supongo que es a partir del 2000, ¿no? Cuando ya empiezo a ser un poco más referente. ¿Qué recuerdas, Carlos, de aquellos inicios, de esas entrevistas que hacías después de las etapas? Mira, yo creo que al final todo es bagaje, ¿no? Yo siempre digo que
probablemente los años de la moto es lo que más me marcó, ¿no? Porque aprendí muchas cosas, el hecho de estar tan cerca del corredor, hablar con ellos, no sé, aprendí mucho, ¿no? Aprendí a ver cómo se mueve un pelotón, a ver cómo se mueven los corredores, a veces, por ejemplo, también es verdad que además en aquellos momentos es que en la moto hacías lo que te daba la gana, ¿no? Ahora cada vez hay ya más reguladores, controladores y ya nada es lo mismo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que yo aprendí a ciclismo en las vueltas de una semana, ¿no? Luego en la Vuelta a España, en el Tour, eso ya es otra historia, ¿no? Pero allí tenías mucho contacto con los corredores. Yo tengo algunas imágenes grabadas de algunos abanicos así una vez en la Vuelta a Aragón, no, en la Vuelta a Murcia, en la etapa que acababa en Caravaca, que se subía a un puerto, había como arriba del puerto había como un altiplano ahí donde, bueno, una vez cuando estaba Pantani se organizaron unos abanicos. Y luego también tengo en la cabeza, si no recuerdo mal, en una challenge de Mallorca, unos abanicos que se organizaron llegando, pues yo creo que sería por Pollensa o por allí, claro, ver, ¿no? Como el corredor iba botando ahí en el arcén y bueno, son cosas que te ayudan a saber lo que es, pues eso, ¿no? El sufrimiento de los abanicos, que al final yo creo que debe ser lo peor que hay encima de la bicicleta. Qué bueno, qué bueno. Pues aparte un poco de recordar un poco esos tiempos que siempre está muy bien y ayuda mucho también a la gente para que sepa también cómo es el ciclismo desde otro punto de vista. Queríamos contigo, Carlos, hablar un poco de el interés, ¿no?, que genera el ciclismo en el aficionado todavía a día de hoy y que entre otras cosas yo creo que medimos, ¿no?, en las audiencias de televisión y más concretamente en las que arroja Televisión Española, ¿no? Ahora hablamos de datos un poco más concretos, pero a nivel de interés, no sé tú cómo crees o cómo valoras que está el ciclismo ahora mismo en la actualidad un poco en la sociedad o en el aficionado al deporte. Mira, yo creo que el ciclismo tiene una base muy buena, ¿no? Entonces hay un público fiel. Sí que de entrada creo que debemos diferenciar, o sea, ¿qué consideramos ciclismo, ¿no? Yo cuando hablamos de audiencias, yo creo que hay dos niveles. Está el Tour y la Vuelta y el resto. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Es decir, una muy buena etapa de la París-Niza la pueden ver 120.000 personas, 100.000, y una muy buena etapa del Tour de la Vuelta pues la pueden ver casi 2 millones, ¿no? O 2 millones. Entonces, eso es otro mundo, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de ciclismo yo creo que hay que contextualizar un poco y referirnos al Tour y a la Vuelta o a lo demás, ¿no? Entonces, ahí ya no hay, no sé, el otro día la París-Niza, que fue un carrerón, me parece que tuvo 170.000 espectadores, que no está mal, pero bueno, pero es eso, ¿no? Quiero decir, hay dos ciclismos, ¿no? Uno el que forman el Tour y la Vuelta y lo demás. Si hablamos del Tour y de la Vuelta, pues en general en televisión estamos muy contentos, ¿no? Nos funciona bien, creemos que son dos grandes eventos deportivos y es verdad que están tomando mucho peso a nivel de audiencias y en eso en parte gracias también a que ASO y Unipublic pues han tomado el camino de mantenerse en el abierto, ¿no? Ya sabéis que casi todos los deportes se han ido al pago y entonces, bueno, ahí se puede ganar más dinero, evidentemente, pero se sufre mucho en cuanto a audiencias, ¿no? Entonces, el hecho de que ASO y Unipublic de momento tengan claro, y creo que ahora tenemos contratos hasta el 24 o el 23 o el 24, pues que hay unos años por delante así, pues eso es lo que hace también que el espectador siga enganchado a este deporte, ¿no? Ya pensemos que creo que una buena audiencia de MotoGP en pago, pues estaríamos hablando de 200.000 espectadores, en el baloncesto muchísimo menos. Entonces, quiero decir, digamos que es un combinado, ¿no? De la política que ha tomado ASO y Unipublic y de la respuesta del espectador. Sí, es cierto, el melón ese que has abierto es muy bueno porque comparándolo, por ejemplo, con el baloncesto, hace años cuando, sin ir más lejos, ¿no?, Televisión Española daba el básquet en abierto, había partidos, un Madrid-Barça de baloncesto podía estar casi a la altura de un partido de fútbol, ¿no? Entonces... No, tanto no. No tanto, un pero... Madrid-Barça estar a la altura de una muy buena etapa de la Vuelta a España, ¿no? Con lo cual estaba muy bien. Sí, ¿no? eran audiencias enormes, claro. Sí, pero quiero decirte que es eso, ¿no? Estaríamos hablando de 2 millones, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, ahora pues no es así, evidentemente, ¿no? La Liga CB, salvo algún momento puntual, pues en la Copa del Rey, que tiene un poco de más de presencia, pues realmente tiene muy poquita, ¿no? Pero bueno, insisto, eso son políticas ya que toma cada organizador, la Liga, la Euroliga, pues las motos, etcétera, Dorna, pues cada empresa que organiza un evento, lógicamente, tiene derecho a comercializarlo como a ella le parezca, ¿no?
y a emitirlo como a ella le parezca. Sí, sí. La audiencia media de este año, corrígeme si me equivoco, ha sido prácticamente 1.300.000 espectadores, ¿verdad? El año pasado fue un poquito más, casi 1.500.000, pero bueno, siguen siendo Bueno, buenos es datos. porque hubo alguna etapa menos y Sí. además fue en otoño, que había ya un poco más de consumo. Yo creo que más o menos estuvo igual, ¿no? Y al final las últimas etapas ya las dimos todas en la 1 porque estaban contentos cómo funcionaba, que yo creo que al final ese es un buen mensaje también, ¿no? Que se aumentara de entrada, había creo que eran 13 o 14 etapas en la 1 y acabaron siendo algunas más porque se añadieron 2 o 3 más en la parte final de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso demuestra que iba bien. ¿Se notó el año pasado, por ejemplo, en esa vuelta de 2020, plena pandemia todavía, confinamiento en muchos lugares? ¿Se notó en la audiencia de televisión eso, Carlos? Bueno, hubo un pelín más, pero porque también en otoño pues ya el consumo es un poco más grande. Este año no empezamos muy metidos en agosto, ¿no? Entonces se notó un poquito más, pero ya te digo, yo creo que al final la vuelta es un evento estable y eso es importante. Es decir, al final un año puedes hacer 50.000 espectadores más, 50.000 espectadores menos, no lo sé, pero no mucho más. Es decir, al final yo creo que lo importante es la estabilidad del evento, ¿no? Y que van pasando los años. Yo recuerdo hablar luego, no sé si durante aquella vuelta o a posteriori, en el 2018, cuando había retirado Alberto en el 17, pues hombre, sí que con Javier teníamos un poco de preocupación, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque al final se retiraba otro referente, ¿no? Y oye, nos quedamos alucinados, ni se notó. Entonces, bueno, ves que hay un consumo. ¿Qué es lo que es lo que te decía antes, ¿no? La marca Vuelta y la marca Tour, yo creo que están muy habituadas al verano, a la gente, a los mediodías. Es como una costumbre, es como un hábito, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que eso está bien, ¿no? También que el evento pueda estar un poco por encima de quién lo corre, quién no lo corre o cómo van las cosas, ¿no? Es evidente que si tú tienes un español que funciona muy bien, pues algo te ayuda, ¿no? Pero insisto que creo que al final la estabilidad también es buena, ¿no? Y ojalá aparezca pronto una superestrella española y nos haga recuperar aún más, ¿no? Pero de momento creo que, bueno, no estamos mal, ¿no? Pues precisamente, sí, yo te iba a preguntar un poco por eso, si notabais particularmente vosotros que a este deporte le falta, pues eso, un referente claro como lo era Contador en su día, porque es cierto que, sin ir más lejos, creo que la última etapa más vista de los últimos años es precisamente esa de 2017 de Alberto, ¿no? En Angliru, con unos 2,8 millones de espectadores, Bueno, sí, creo ¿verdad? que aquella etapa es la etapa soñada, ¿no? Claro. Y nadie se lo puede imaginar, un corredor que se retira y que gana en el Angliru y atacando de lejos, ¿no? Claro, es que lo tiene todo. Es decir, un poco como este año, si ahora hablo de memoria, pero creo que la etapa más vista fue la de Covadonga, pues es que también fue una gran etapa. Y luego es verdad que es lo que te decía, ¿no? Yo no sé si también porque el ciclismo pues tiene una media edad un poco alta de espectador, a la gente le siguen llamando estos nombres, ¿no? Por ejemplo, Gamoniteiro, para los que estamos en esto está muy bien, pero para el señor que pone la tele una tarde en la 1, ¿sabes? Covadonga sí que le suena de toda la vida, ¿no? Digamos, Sí. y eso mismo pues ya lo ha conseguido el Angliru. Quiero decir que una cosa es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es los que nos movemos en esto, pero si queremos ir a las grandes audiencias tenemos que conquistar al público general, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ciclismo, la Vuelta y el Tour lo tienen hecho, digamos, porque ya han generado ese hábito de consumo que siempre es importantísimo, ¿no? Entonces, son dos escenarios, ¿no? Es como si tú pretendieras que, por ejemplo, hay una etapa de estas de abanicos que no se espera, que para mí a lo mejor acaba siendo la mejor etapa de toda la vuelta, pero eso Sí. al espectador medio no le vale, ¿no? Yo creo que al final, con Pedro a veces lo comentamos, ¿no? Tú cuando estás en la 1 tienes que manejar conceptos básicos, ¿eh? Caída, espectáculo, sufrimiento, rampas, dureza, ¿sabes? No pretendería que alguien sepa lo que es encunetar eso es ya muy complicado, ¿no? Yo a veces me doy cuenta que la gente del mundillo cree que debemos comentar para ellos, ¿no? Comentamos para todo el mundo y nosotros, o los que entendemos un poco de esto, al final, yo qué sé, podemos ser el 10%, pero no más, ¿eh? No más, ¿eh? Sí. Entonces, por eso a veces me hace gracia, ¿no? Cuando oyes o lees según qué tipo de comentarios, te das cuenta que la gente al final, cada uno querría que tú comentaras como él
que quisiera, ¿no? Y eso pues es imposible, ¿no? El comentario a la carta. Ya hemos avanzado mucho, ¿no? Como de la realización casi a la carta, ¿eh? Que tanto tú como la vuelta, pues tú con la multicámara de las webs puedes hacerte tu realización, pero lo del comentario a la carta aún no está disponible. Sí, es como si te pones en la 1, ¿no? Hablar de componentes y demás de bicicletas, que bueno, el 90% de la gente dirá, bueno, igual desconecto y me voy a otras cosas, ¿no? Pero es verdad que has hablado de que quizás el público del ciclismo tenga una edad avanzada y le suenan mucho los nombres como Angliru o los típicos, pero por ejemplo, el año pasado, la Covatilla, no creo que sea un nombre, ¿no? De los que más llaman la atención, ¿verdad? Pero estás hablando de la última etapa de la vuelta con todo lo que pasó, quiero decir, siempre hay más de un componente, ¿no? Covadonga también te he dicho, digo, claro, es que fue la gran etapa de Roglic y de Bernal, ¿no? Entonces, quiero decir, es una mezcla de todo, ¿no? Ajá. Pero, evidentemente, el hecho de que haya un nombre que llame al espectador, pues es importante así a priori, ¿no? Pero luego si encima pasan cosas y hoy en día en las redes sociales se van diciendo tal, pues claro, es fácil que la gente se incorpore, ¿no? Pero así de entrada, un espectador, cuando los lagos siempre es casi siempre la etapa más vista, la vuelta, ¿no? No sé por qué será, pero es así, o sea, porque, bueno, o sea, a mí me gusta mucho ese puerto también, ¿no? Pero es verdad que puede haber cosas más espectaculares o que puedan llamar más la atención, ¿no? Pero ese es un dato real. Desde luego lo que dicen estos datos que estamos comentando es que el ciclismo sigue interesando bastante a día de hoy en España, a los aficionados al ciclismo aquí en España, y que sigue habiendo grandes días de ciclismo en televisión, ¿verdad? Sí, no, ya te digo, incluso es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, insisto, volvemos a lo de antes, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, no sé, o tú ves que, por ejemplo, llega el Mundial o llega ahora la Roubaix o llegan las clásicas, hombre, ves que hay interés, ¿no? Pero es lo que te digo, claro, es que es otro mundo, o sea, una vez me dijo una persona, dice, a veces creo que el problema de la gente que vive muy metida en el ciclismo, de algunos directores o de corredores y tal, es que se llegan a creer que la tercera etapa, por decir una cosa, de la París-Niza es realmente la leche, ¿no? Y la tercera etapa de la París-Niza, pues nos guste o no nos guste, casi no le interesa a nadie, ¿no? Es decir, que tú tienes que abrirte un poco como es la vida, ¿no? Es decir, y hoy en día que hay tantísimas oportunidades, tantísimas opciones de hacer cosas, pues hay que ser consciente de lo que es. Pero si tú consideras que, por ejemplo, evidentemente estamos hablando de que estamos hablando en abierto, de que a lo mejor una muy buena etapa de la París-Niza puede tener tantos espectadores, porque ahora es en el pago, como un gran premio de motos, pues ostras, no estamos tan mal, ¿me entiendes? Quiero decir, pero insisto, ahí sí que es verdad que hay que darle mucho mérito a la política que está llevando ASO, ¿no? Y Unipublic, quiero decir, ellos han optado por mantenerse en el abierto, es verdad que han encontrado ahí un buen equilibrio en esta mezcla entre el abierto y Eurosport, o sea, las cadenas públicas europeas y Eurosport. Entonces, bueno, yo creo que de momento todos estamos cómodos, ¿no? Y probablemente si a las cadenas públicas nos subieran mucho los precios, tampoco lo podríamos pagar. Entonces, bueno, ellos han encontrado un escenario en el que se sienten cómodos, nosotros también, y creo que el espectador también, con lo cual, oye, perfecto. Has mencionado hace un par de minutos, Carlos, las redes sociales, que se han convertido también un poco en un termómetro para que vosotros casi que podáis ver en tiempo real cómo está recibiendo la audiencia la etapa en cuestión, ¿no? Cuáles son las impresiones, las opiniones, qué está pensando la gente, los aficionados. Vosotros además intentáis interactuar bastante con los usuarios desde hace unos años para acá, con los comentarios en Twitter, el hashtag que ponéis para cada etapa de la vuelta. ¿Crees que esto está ayudando también en la retransmisión? ¿Es algo que ha llegado para quedarse y que ayuda a aportar algo más de, pues no sé si de contenido, pero... Sí. Lo que pasa es que hay que ponderarlo, ¿no? También, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en la época que hacíamos regalos, pues joder, todo el mundo mandaba preguntas. Ahora mandan menos, ¿no? Es decir, yo creo que todo evidentemente a nosotros nos interesa lo que dice la gente, pero no nos condiciona, digamos. Es decir, nosotros intentamos, por ejemplo, en el Tour también claro, es que además cada carrera tiene sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Vuelta tenemos a Juan Carlos en una moto y eso tiene mucha presencia en carrera y nosotros queremos que la tenga, ¿no? Que en el Tour no tienes eso. A veces en la Vuelta usamos menos las preguntas y las opiniones que nos manda la gente. ¿Por qué? Pues porque hay más cosas, porque a veces está Purito también, porque tenemos entrevistas, porque tenemos la moto, es decir, hay más componentes con la que hacer el plato, ¿no? Con los que cocinar, ¿no? Al final es esto es un compendio de muchas cosas, ¿no? Entonces tú en el Tour estás en un plató, allí estás in situ, es decir,
no se comentan igual todas las carreras, ¿no? Yo creo que eso es algo que es evidente, ¿no? Entonces, las redes sociales están bien, ya sabéis que yo las miro siempre con un poco de prudencia, y ahora con Pedro a veces le he hecho entender eso también, ¿no? Porque a veces decía, no, me acuerdo una vez un año en el Tour que no sé, no me acuerdo qué pasó, un accidente, una caída, entonces de repente uno decía, no, se lo han llevado a la ambulancia, y yo le decía a Pedro, bueno, Pedro, pero no des por hecho esto, que igual lo está diciendo desde su casa en Talavera de la Reina, yo qué sé, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, que es que el tema del Twitter hay que manejarlo con mucha prudencia, ¿no? Porque no sabes ni quién es el que escribe, ni por qué dice lo que dice, entonces, pero es verdad que para hacer participar a la audiencia, pues a mí me parece que está muy bien. Ya te digo, yo también, en mi caso, por ejemplo, claro, es que durante la vuelta, al ser productores de señal, mi trabajo es muy diferente, ¿no? Yo tengo muchas más órdenes en los cascos, tengo que hablar con gente también durante la etapa, entonces a veces no llegas a todo, ¿no? Y se ocupa un poco más Pedro, pero en el Tour, por ejemplo, sí que nos ayuda, sí que nos viene bien. Una cosa, Carlos, esto de ser productores de señal, habrá muchos que sepan lo que es, pero seguramente que a muchas personas que nos estén escuchando les suene un poco a chino. ¿Qué es exactamente lo que hacéis vosotros como productores de señal, que entiendo que es para enviar esa señal al resto de televisiones del mundo? Correcto. Que están retransmitiendo la vuelta, ¿verdad? Solo hay un país, solo hay una televisión que produce la señal. En el caso de Francia es France 2. Entonces yo en el Tour, a mí me llega una señal y simplemente tú la comentas, ¿no? Tienes alguna opción si quieres te ofrecen alguna cámara independiente, pero tampoco solemos usarlo mucho, ¿no? Y en la vuelta nosotros somos los que ofrecemos esa señal, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la vuelta tenemos un comentarista en moto, como tiene la televisión francesa, ¿no? Que solo la televisión del país tiene un comentarista en moto, porque tú imagínate que cada televisión quisiera tener un comentarista en moto. Bueno, acabaría siendo una carrera de motos. Sería un caos eso. Entonces, claro, cuando tú produces la señal, pues bueno, tú eres el responsable de la emisión, ¿no? Y eso es lo que hacemos durante todo el año, ¿no? Nosotros somos 3 equipos de gente viajando todo el año, unos que van a ver metas, unos que van a ver lo que llamamos saltos intermedios, ¿no? La colocación de una serie de parábolas en puntos intermedios de la etapa para que la señal se pueda ir mandando desde las motos y desde los helicópteros a meta. Y luego está el realizador y yo, que hacemos toda la parte de paisajes y monumentos y todo eso, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, todo eso es un compendio de muchas cosas. Bueno, pues luego cuando llega el día de la emisión, todo eso se tiene que coordinar, pensar que está todo preparado, ¿no? Sabes dónde van a repostar los helicópteros, cuándo van a repostar los helicópteros. Bueno, en caso de mal tiempo, si sacamos antes el avión o no. El avión suele venir de un aeropuerto, es decir, todo eso exige una planificación muy grande que hacemos junto también a las empresas de helicópteros y del avión que utilizamos. Y entonces, bueno, todo eso luego no es tan fácil moverlo, ¿sabes? Tú de repente no puedes decidir que un avión, sobre todo depende en qué aeropuerto está, ¿no? Si está en un aeropuerto pequeño, pues es más fácil, pero si el aeropuerto está en el aeropuerto de Oviedo, pues a lo mejor no es tan fácil que de repente despegue porque está aterrizando otro avión. Es complejo, y simplemente, bueno, exige un trabajo y hay que hacerlo, y la verdad es que lo hacemos a gusto, ¿no? Pues, fíjate la de cosas que has comentado para algo que en teoría parece como una palabra, ¿no? Que es la producción de la señal, ¿no? Pero es que hay 20.000 cosas. Coordinar helicópteros. Claro, o sea... Por eso a veces me hace cuando la gente empieza, la carrera adelantada, ¿por qué no empiezan? Bueno, hombre, sí, porque yo chasqueara que aparecieran helicópteros y aviones por todos lados, ¿no? Y luego porque... Yo, por ejemplo, recuerdo la etapa de Guadalajara de hace 2 años que iba tan adelantada, la de los abanicos. Bueno, cuando tú tomas una decisión de adelantar, tomas ciertos riesgos. Porque, por ejemplo, las cubas de combustible o de queroseno, pues es material de riesgo. Tú has tenido que pedir unos permisos, tienes el punto exacto donde van a repostar, si tienen que repostar, y todo eso, si tú modificarlo ya no puedes. Con lo cual, bueno, si la etapa... por ejemplo, de repente va súper rápida, pero se parará, por decir algo, ostras, podríamos tener un problema para el final, ¿no? Tú a veces tienes que tomar decisiones. Me acuerdo, mira, la etapa de la Covatilla de salida, no sé si os acordáis que hacía muy malo, los helicópteros no pudieron volar. Bueno, evidentemente dijimos, oye, pues sale el avión. Y si el avión en un momento dado se tiene que ir porque tiene que repostar, porque esa etapa era larga y los helicópteros siguen mal tiempo y no pueden salir, nos vamos a quedar un momento sin señal o media hora sin señal. Pero yo pensé, digo, bueno, de momento empecemos. Luego ya confiemos un poco y si en un momento hay que tomar esa decisión, pues ya la tomaremos, lógicamente, lo antes posible para no condicionar el final de la etapa, ¿no? Pero quiero decir que efectivamente esto es un poco más complicado de lo que parece, ¿no? Y sobre todo,
nosotros tenemos buenos medios, pero no tenemos medios a chorro, como tiene el Tour, ¿no? Que lo dobla todo, si hace falta otro avión, aparece otro avión, ¿sabes? No aparece, lo tienen preparado, quiero decir, al final es lo de siempre, ¿no? La producción del Tour debe costar, no sé, pero 3 veces más que o 4 veces más que la de la Vuelta, ¿no? Entonces, claro, con mucho dinero todo se hace más fácil, ¿no? Eso es como si a mí me encantaría comprarme un Porsche, pero me tengo que comprar un Seat, un Renault, ¿no? Porque soy consciente de lo que puedo hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo sé los medios que dispongo y tengo que intentar optimizarlos y te aseguro que con lo que tenemos le sacamos muchísimo provecho. Sí, sí, y que además luego pues os encontráis, tú has dicho el día de la Covatilla, pero no sé cómo fue, por ejemplo, el día de Formigal el año pasado, o si no recuerdo mal, hace 3-4 años, un día en Andorra, que directamente no se vio la etapa por la tele. Bueno, eso fue hace más. Fue hace más. Lo no se vio, pero bueno, sí, lo de Formigal, por ejemplo, pues fue bastante sufrimiento, ¿no? Fue bastante sufrimiento porque cuando aparece un día, bueno, oye, por ir más cerca, ¿no? La etapa que acabó en el Skurtal-Zancamp, que ganó Pogačar, la famosa de Marc Soler, que había aquel tramo de Sterrato, pues justo lo que no se vio fue el tramo de Sterrato, ¿no? Pues porque cayó una tormenta, bueno, si se recuerda, o sea, es que se nos cortó la señal 3 minutos, creo. Y mira qué casualidades de la vida que fueron los 3 minutos del Sterrato. Claro, te quieres morir, ¿no? Pero es lo que hay. Es decir, cayó una tormenta tan fuerte que se cortó la señal, pero no de los helicópteros, sino de Meta. Bueno, pues porque pues por una explicación tan simple como que la parábola, cuando la presiona tanto el agua, pues puede llegar a cortar la señal si llueve tan fuerte, ¿no? La parábola de salida, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que hay tantos imponderables, ¿sabes? Que en un campo de fútbol tú llegas, enchufas las cámaras y ya está, o en un campo de baloncesto. Pero esto, desgraciada o afortunadamente, no es así, ¿no? Y bueno, es más complicado y es más complejo y es más caro. ¿Cómo dirías, Carlos, que son de importantes los helicópteros en vuestras retransmisiones? Porque por lo que estás contando, son piezas clave, ¿no? Bueno, yo creo que también ahora cada vez está cogiendo más fuerza el avión, ¿no? A medida que los medios van avanzando, el avión nos da mucha estabilidad y mucha seguridad, ¿no? Antiguamente, si recordáis, si había niebla no se veía nada y para casa, ¿no? Como quien dice. Ahora el avión te ayuda, ¿no? A solventar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos jugando un poco con los helicópteros, con el avión, con los helicópteros, me refiero a la de enlaces, ¿no? Y luego, evidentemente, los helicópteros de cámara, pues, que son maravillosos, claro, porque al final todo desde un helicóptero es más bonito, ¿no? Tú ves cualquier paisaje, cualquier castillo desde un helicóptero y es que de verdad que es más bonito que si lo ves andando, ¿no? Quiero decir, a nivel visual los helicópteros tienen un papel importantísimo en la carrera y evidentemente en lo que es repetición de señal, pues que son imprescindibles, pero como te digo, creo que esto va avanzando y probablemente llegue un momento en ya que solo con aviones se hagan las carreras, ¿no? O sea, se mantendrán los helicópteros que nosotros llamamos Wescam, pero probablemente los relés los enlaces acabarán desapareciendo. Luego, Carlos, en el día a día de, pues, por ejemplo, de una vuelta, ¿no? Que al final estáis 23 días yendo de un lado para el otro, esto es viaje para allá, viaje para acá, entra en antena pronto, vete casi el último. ¿Cómo es para vosotros? Aparte de, imagino, un estrés tremendo. A ver, la vuelta cuesta mucho arrancar. Una vez arranca, tampoco te puedes parar mucho, ¿sabes? Porque esto no se detiene. Es decir, que la misma unidad que está hoy en Salamanca, mañana tiene que estar en León, ¿no? Por decir algo, y la misma gente también, ¿no? Entonces, una vez la carrera arranca, es que ya ese es un sin parar, ¿no? Entonces, a veces lo que cuesta un poco más es arrancar, porque llegas allí, tienes la presentación, luego normalmente suele haber una crono, la crono exige otra unidad en salida. Entonces, nosotros siempre tenemos muchas ganas de que la carrera arranque, ¿no? Porque es la manera un poco ya de que sabes que ya el festival ha empezado y ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, estrés, pues sí, hombre, este año ha habido, por ejemplo, algunos días que es complicado, pero al final, oye, es nuestro trabajo, ¿no? Y para eso es como lo de la universidad, ¿no? También nos estamos todo el año preparando para eso y eso es el examen, ¿no? Y evidentemente todos lo que intentamos que salga lo mejor posible, pero estrés sí que hay en momentos puntuales, ¿no? Pues lo que te decía del día de la Covatilla, ¿no? Ostras, que tú quedan minutos o 10, 15 minutos para arrancar la etapa y dices, Dios mío, la que nos puede venir encima, ¿no? Porque a veces, pues también, el helicóptero lo prueba, pero ve que no es posible, ¿no? Entonces, bueno, tienes que preparar un plan B, pero es lo que te digo, el plan B ya es riesgo, es decir, es sacar un avión que sabes que en algún momento dado tendrá que repostar, el repostaje del avión es más lento que el del helicóptero.
Y entonces ahí ya, claro, yo un poco el razonamiento que dices es, oye, en 5 horas y media habrá una hora buena. Digo, pues oye, ya aprovecharemos esa hora para ir a repostar, ¿no? Que al final salió bien, pero, chico, también podía haber salido mal, ¿me entiendes? Quiero decir, esto hay un factor riesgo y un factor suerte a veces incluso en lo que hacemos, ¿no? Y ya te digo, es confiar un poco y, bueno, yo creo que una suerte que tenemos es que, sobre todo en la parte técnica, tenemos gente muy experta que le saca mucho provecho a lo que tenemos, ¿no? Ahora que con Perico al lado, luego lo que son tantas horas de retransmisión, porque la gente, hay mucha gente que dice, no, bueno, solo están en la 1, ¿no? Desde las 4 hasta que se acaba, que tampoco es tanto tiempo. Bueno, no, aquí estamos desde las 12 a veces en Teledeporte, ¿no? Son muchas horas de tele, pero con Pedro al lado se lleva un poco mejor, ¿no? Pero eso al final, de verdad que es lo más fácil, ¿eh? Porque no sé, es como comentar la París-Roubaix o comentar las buenas etapas, es que se comentan solos. A veces es mucho más difícil comentar una etapa, no digo de cualquier vuelta pequeña, ¿no? que una etapa de la Vuelta a España. Es decir, eso en principio no es complejo. Y es lo que te digo, en el Tour, pues tienes a un comentarista en la moto, tienes a veces está Purito con nosotros. Bueno, en fin, yo creo que eso al final, a mí ya es la parte que menos me preocupa, ¿no? Al final yo creo que la gente ya sabe lo que puede esperar de nosotros, ¿no? De Pedro y de mí, y ya sabe más o menos cómo hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que tuvimos en su momento capacidad de cambiar, ¿no? Yo al principio pues era más técnico y luego te das cuenta, ¿no? De que la gente lo que quiere, esto es entretenimiento y la gente lo que tiene que hacer es pasárselo bien. Y con Pedro muchas veces lo decimos, ¿no? Si él y yo no nos lo pasamos bien y si con Purito no nos lo pasamos bien y con Juan Carlos no nos lo pasamos bien, ¿cómo se lo va a pasar bien la gente, ¿no? Y por eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que no sé, al público medio le da lo mismo si llevan frenos de disco o de Zapata, porque los de Zapata probablemente ya no entiendan ni lo que es, ¿no? Es decir, esto es entretenimiento y de lo que se trata es de la gente, que la gente lo pase bien. Y eso, por ejemplo, es una cosa que la Vuelta ha sabido interpretar también, ¿no? Hacer unos recorridos pensando en el espectador, porque quien ve es el espectador. Entonces, podríamos volver a hacer, bueno, fíjate, el Tour, ¿no? Yo creo que se está dando cuenta que no puede hacer esos primeros 8 días de nada, ¿no? De esperar a que haya alguna caída y un sprint. No, la competencia es muy dura y tienen que pasar cosas. Y con Víctor Cordero ya y con Javier Guillén en sus inicios, yo también recuerdo haber tenido estas conversaciones, de decir, oye, en aquel momento quizá eran 60 kilómetros, ahora ya son 100 y pico, ¿no? Pero por decir eso, 60 kilómetros, 1 hora y media, los últimos tienen que ser interesantes. Yo no digo que no lleguen al sprint, pero que haya un puerto de tercera. Es decir, al final tenemos que contar cosas. ¿Sí? Nosotros contamos historias, ¿no? Y las historias las hacen los corredores, ¿no? Pero les tenemos que poner argumentos para que pasen cosas. Luego pasan o no pasan, pero como mínimo hay que prepararlo para que puedan pasar, ¿no? Un elemento fundamental, antes mencionamos los helicópteros, los aviones, las tomas aéreas, la importancia de la señal, pero un elemento fundamental, distintivo, que le da ese valor añadido es la moto. Llevar un hombre dentro de la carrera que te puede informar, que son tus ojos en realidad en la propia carretera, eso, no sé, para vosotros la comunicación con Juan Carlos imagino que será constante, ¿verdad? Que os irá contando cosas porque, por ejemplo... Mira, yo creo que el trabajo de Juan Carlos también ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo lo hacía, incluso era muy importante tomar tiempos. Ahora ya no, porque tienes un GPS que prácticamente en tiempo real ya te lo va dando, con lo cual es lo que te digo, ¿no? Todo va evolucionando, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado eché mucho de menos con la pandemia no poder entrevistar a directores. Este año, por ejemplo, ya lo hemos podido hacer. Para mí ahora esa es una parte muy importante del trabajo de la moto, ¿no? Porque ya la señal cada vez es más estable, todo funciona mejor. Antes la moto sí que era más tus ojos en la carrera. Ahora te aporta otro tipo de cosas, ¿no? Informaciones pues, en zonas de la carrera donde a lo mejor no hay una moto. Mira, por ejemplo, este año lo que pasó con Miguel Ángel López, ¿no? Juan Carlos, yo. Pero, y aprovecho para contarlo, ¿no? Porque de eso también se ha hablado y se ha dicho muchas tonterías, ¿no? Había gente que decía que cómo no había una moto. Bueno, pues porque es lo que os decía, tú tienes que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, hablé con el realizador ese día y entendimos que ese grupo ya estaba muerto, ¿no? Entonces, yo pensé, tú imagínate ahora que en el grupo de Roglic pasa algo y solo tenemos una moto ahí, porque os recuerdo que había ya una fuga, es decir, bueno, todo es más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, en aquel momento yo dije, no, avancemos ya esa moto. ¿Quién se iba a imaginar que este señor, sí, luego siempre habrá algún listo que dirá, hombre, claro, esto se veía venir, bueno, lo vería él, ¿no?
Pero nadie podía imaginarse que se iba a organizar ese cisco. Y es más, yo creo que si está la moto de imagen, probablemente no se organiza, también te lo digo, ¿no? Pero decir que nada, es que hacía 2 minutos que habíamos tomado la decisión de adelantar esa moto. Pero es que esas decisiones las tomamos en todas las etapas y, bueno, normalmente acertamos y ese día, pues visto lo visto, no acertamos. Pero insisto, a toro pasado todos somos manolete, ¿no? Quiero decir, pero ves ese día, por ejemplo, Juan Carlos, pues hizo un trabajo excelente, ¿no? Y nos ayudó a explicar lo que sucedía en ese momento, ¿no? Nosotros intentamos recuperar el helicóptero hacia atrás, pero no es tan fácil desde un helicóptero encontrar un vehículo. Yo recuerdo la imagen, ¿no? Que era como unos árboles y, bueno, no tuvimos margen. Por ejemplo, el día de Valverde hicimos lo mismo, adelantamos la moto, pero como vimos que seguía, volvimos a retrasar el helicóptero, porque en un momento dado pensamos que ya se iba a retirar. Y además luego hay otro problema aquí, que si se empiezan a abrir muchas distancias, esa moto puede perder la señal. Es decir, que lo que decíamos antes, ¿no? Esto es como, yo una vez puse un ejemplo, ¿no? Esto es como si yo entro un día en un horno o una panadería y le digo al señor, oiga, este pan necesitaba 2 minutos más de horneado. Claro, él me puede decir, oiga, ¿y usted qué sabe? Pues tiene toda la razón, porque no he hecho una hogaza de pan en mi vida, ¿no? Por eso te digo que a mí sí que reconozco que a mí que me critiquen cómo comento o no comento, sinceramente me da lo mismo, pero que se metan en cuestiones técnicas, eso sí que me jode más, y no por mí, sino por la gente que trabaja y que se esfuerza mucho por hacerlo, ¿no? Y porque realmente muchas veces tomamos decisiones que lógicamente nadie se entera y que salen bien, ¿no? Y también entiendo que el espectador tampoco tiene, o sea, el espectador lo que quiere es ver la carrera y verlo lo mejor posible. Y esa es su función. Punto final. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Tampoco a él le interesa mucho si yo tomo una decisión, si yo me equivoco o no me equivoco. Y en ese sentido sí que tienen todo el derecho a criticar, ¿no? Pero cuando ya son cuestiones más técnicas, pues es lo que te digo, ¿no? Eso ya no es tan sencillo, ¿no? Porque a lo mejor un técnico te dice, oye, empecemos a pensar en adelantar esta moto porque la vamos a perder. Bueno, pues, y también entiendo, insisto, que es que eso no le interesa a nadie más que a nosotros. Pero sí que a veces me hace un poco de gracia qué fácil es, ¿no? Desde un sofá en tu pueblo, en tu casa o donde sea, dirigir una carrera, ¿no? Pues yo creo que después de todos estos minutos que hablando contigo, Carlos, nos han servido para darnos cuenta un poco del monstruo tremendo que supone pasar la vuelta por la tele, porque es lo que dices, ¿no? En el sofá se ve todo muy bien, muy a gusto, pero seguro que el año que viene, cuando la gente vuelva a sentarse en el sillón a ver la vuelta, igual le da una vuelta distinta, ¿no? Y dice, ostras, es que hay un montón de cosas detrás de... A lo mejor, oye, y a lo mejor no, que decir, cada uno pues, seguirá, todo el mundo seguirá criticando, pero mira, yo no voy a decir dónde, pero también Javier Guillén me dijo un día, o sea, a veces yo mismo no soy consciente del riesgo que asumen ellos haciendo según qué finales de etapa, ¿no? Sí. O sea, la Vuelta es una empresa que arriesga en este sentido, Hemos hecho finales en algunos sitios donde realmente dices, bueno, porque todo ha ido bien, pero vamos, se para un coche en un mal momento y tienes un caos, Es decir, Sí. que es que aquí nosotros arriesgamos, la Vuelta arriesga, pero también es verdad que creo que hay que hacerlo así, es decir, porque al final, oye, si todos somos tan comodones y tan conservadores, pues no iríamos a ningún sitio, ¿no? Es decir, nosotros me parece que la semana que viene hemos quedado ya con ellos para ver un final de etapa, a ver si se puede hacer, porque es ese, ¿no? Unipublic puede pretender hacer muchos finales de etapa, pero nosotros también le tenemos que decir, y ellos, lógicamente, pues probablemente a uno de los primeros a los que consultan es a nosotros, ¿no? Porque tienen que saber si eso se va a ver, porque tú puedes decidir hacer un final de etapa maravilloso en un pueblo, pero si luego llegamos nosotros y le decimos, oye, ¿dónde aparcamos la unidad móvil? O, oye, que esto no tiene salida por señal, que hoy en día sí, porque con los helicópteros y con los aviones, pero por ejemplo, imagínate que no puedes subir la unidad móvil. Sí. No, y Unipublic como empresa también arriesga, ¿no? A veces es difícil hacer finales de etapa en según qué sitios y normalmente suelen salir bien, ¿no? Pero este año Javier me dijo un día, ostras, no sabes lo que yo he sufrido en este final de etapa, ¿no? Es decir, al final, hacer finales complicados, pues es un riesgo para todos, ¿no? Por ejemplo, este año en el Balcón de Alicante, nuestras unidades suben la noche anterior, diluviaba, son carreteras súper estrechas, la unidad empezó a resbalar, bueno, y vieron que era imposible subir, ¿no? Entonces hubo que activar un plan B, la unidad se quedó abajo en Villena, ¿no? Yo creo que es el pueblo, subimos unas cámaras para que mandara la señal abajo y poder hacer la meta, quiero decir que un poco lo que decía al principio, ¿no? Esto es más complicado de lo que es y evidentemente para eso estamos nosotros, Unipublic, que nos ayudan en todo y intentamos sacarlo todo adelante. Pero lo que quiero decir es que
siempre se toman riesgos para hacer una carrera. Si no, al final Unipublic lo quería repetir las metas de cada año, ¿sabes? Aquello, venga, pues mira, en Covadonga hay muchos sitios, pues vamos todos los años a Covadonga. O en la Covatilla hay muchos sitios, pues vamos a la Covatilla. No, ellos asumen riesgos, ¿no? Y también nos invitan a ver algunas de las etapas que tienen en mente hacer en el futuro, porque lo primero que tienen que saber es si la unidad cabe, si se puede subir, si se puede realizar. Es decir, que es un trabajo conjunto en el que, bueno, pues todos asumimos nuestros riesgos y intentamos que vaya lo mejor posible. Por cierto, Carlos, no sé si habéis echado el año pasado mucho de menos, o ha sido para vosotros muy distinto la experiencia del año pasado de una vuelta sin público, algo que al final era nuevo para todo el mundo, para vosotros incluido, a volver otra vez a tener a la gente este año, porque por la tele obviamente luce mucho más una carrera cuando está todo el mundo encima animando, antes que ver una subida, ¿no?, donde no hay nadie y dices, ostras, esto es un poco raro, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en este sentido creo que sufrieron más deportes como el fútbol o el baloncesto sin público que incluso nosotros, ¿no? Pero evidentemente que queremos gente, solo faltaría, ¿no? Es decir, el público es que es que yo creo que lo hemos visto, ¿no? El mejor partido de Champions sin nadie es una cosa horrible, o sea, horrible, ¿no? Pues aquí también es verdad que pasa un poquito igual, ¿no? Pero es verdad que, bueno, al final también hay algunas etapas donde no hay gente, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que a mí me parecía peor en otros deportes que en el ciclismo, pero evidentemente que queremos a la gente, ¿no? Ojalá siempre esté lleno de espectadores, ¿no? Y yo creo que es un componente, esa cercanía, ¿no?, que tiene el espectador que va a la carretera con el corredor, siempre con todo el respeto, pero es algo, no sé, tiene magia, ¿no? Poder ver ahí al espectador gritándole al oído al corredor, como digo, siempre con respeto, y al corredor evidentemente le encanta, ¿no?, tener ese incentivo de la gente. Y yo creo que este año los corredores sí que lo han disfrutado mucho más en este sentido. Nos has contado un poco, Carlos, todas las dificultades, todo lo que supone hacer una producción, la señal de la vuelta. Si tuvierais para la temporada 2022, para el año que viene, para la próxima edición de la vuelta, si te dijeran desde la Dirección de Televisión Española, pues tenemos más recursos para la señal de la vuelta, para hacer la vuelta 2022, ¿en qué lo emplearías tú? ¿Qué sería lo primero que harías? No sé, ¿meter una moto más? ¿Un helicóptero más? Yo lo tengo clarísimo, aunque ahí hay más gente que tiene que opinar, pero yo lucharía por estabilizar mejor las señales, ¿no? Nosotros tenemos 4 motos con cámara y 2 helicópteros que alternan, o a veces están los 2, ¿no? Pero que todas las señales te lleguen perfectas en todo momento sería el gran objetivo, ¿no? Y eso hoy en día no es así, ¿no? Entonces, pero claro, el problema es que es lo que decíamos al principio. Aquí a lo mejor para estabilizar esas señales pues hace falta mucho dinero, ¿eh? Para tenerlas perfectas todo el día, pues a lo mejor tu presupuesto tiene que crecer 500.000 euros, ¿no? Es decir, no estamos hablando de tonterías, ¿no? Y al final, bueno, nosotros gestionamos dinero público y tenemos que hacerlo con prudencia, ¿no? Nosotros ya hemos expuesto esas cosas y bueno, estamos trabajando en intentar conseguir las mejoras, pero las mejoras, pues por la situación que tenemos todos, no pueden ser a cualquier precio, ¿no? Tienen que ser, pues bueno, dentro de un orden y de una lógica, ¿no? Pero vamos, mi objetivo siempre es estabilidad de señal. Ya no tengo otro. Por ir cerrando, yo por mi parte, la última, al final vosotros sois una parte fundamental para los equipos, porque no trabajáis obviamente con ellos, pero es que sin vosotros no hay retorno de los patrocinadores, las bicis no se ven. Bueno, eso deberías decírselo a algunos equipos, Igual. Claro, por eso digo, no sé si ha habido en algún momento que, oye, en algún equipo alguien se te haya acercado y te haya dicho, ostras, muchas gracias porque hoy, no de forma intencionada, pero... Pero eso, aquí ya sabes que nosotros solo tenemos departamento de quejas, no hay departamento que tampoco los queremos, quiero decir, que digo, yo hago mi trabajo, que tampoco necesito que nadie me diga que bien lo hago, ¿no? Pero algunas veces que no se quejaran tanto sí que estaría bien, ¿no? Pero yo es que entiendo que son aspectos diferentes, ¿no? Ellos viven en su mundo, nosotros en el nuestro, los organizadores en el suyo, pero yo creo que los equipos a veces no tocan con los pies en el suelo, ¿no? Es como cuando hacen esas reivindicaciones de querer cobrar derechos de televisión. Todo eso está muy bien, pero pues plantéate tú lo que estás dispuesto a sacrificar. Es decir, si tú realmente quieres cobrar derechos de televisión, tienes que plantarte y decir que no vas al tour. Y el día que hagas eso,
pues a lo mejor te escuchan. Pero si no haces eso, es que da igual. Todo lo demás son tonterías. Quiero decir, porque yo entiendo perfectamente al Tour. El Tour es la empresa, evidentemente, que más dinero gana. A la Vuelta no creo que ni se pueda plantear pensar en dar dinero a los equipos, porque no, en fin, no conozco los números de la Vuelta, pero me imagino que espero que les vaya muy bien, pero tampoco darán para repartir aquí los millones, ¿no? Entre los equipos. Entonces, si tu objetivo es cobrar derechos de televisión, o una de dos, o tú dices, yo organizo mis competiciones y paso del Tour, de la Vuelta y de todo el mundo, y le digo a mis sponsors que yo no voy a ir al Tour y a la Vuelta y a ninguna carrera, y que me voy a organizar mis carreras. Bueno, si lo quieren hacer, pero desgraciadamente este deporte vive de las tradiciones. Pues tú puedes hacer la mejor carrera del mundo en China, donde quieras, en los Emiratos, pero eso tiene el público que tiene. Volvemos a lo del principio, ¿no? Al final, la gente que quiere ver en España el Tour y la Vuelta, y en Italia supongo que el Tour y el Giro, ¿no? En el Giro, en Italia probablemente se va más el Giro incluso que el Tour. En el Tour y la Vuelta pues están bastante equilibrados aquí, ¿no? Es decir, los equipos tienen que entender que hay una organización que ha funcionado durante muchísimo tiempo, son empresas que han invertido muchísimo y durante muchísimos años también en que las carreras funcionen, y lo que te digo, el Tour es una empresa privada. Yo no sé cuánto dinero puede ganar el Tour de Francia, pero yo qué sé, imagínate que gana 30 millones de euros. Bueno, pues el Tour tiene un director que tiene que responder ante un consejo de administración de una empresa como es Amaury, ¿no? Entonces, claro, yo imagino, no sé, a Jan Lemonnier yendo un día a Amaury y decirle al señor Amaury, oiga, mire, no, es que de los 30 que ganamos, ahora les voy a dar 20 a los equipos. Claro, el señor este alucinaría, ¿no? Es decir, no, las cosas no funcionan así. Que a lo mejor hay que encontrar algún entente, algún equilibrio, etcétera, pero es verdad que al final los equipos siempre están hechos para mostrar ese sponsor que tiene, ¿no? ¿Qué cambió o cuándo cambió todo esto? Bueno, pues en el momento en que los equipos pasan a ser sociedades. Es decir, la ONCE gestionaba el dinero que le daba al equipo, pero ahora no, ahora tu sponsor le da a una sociedad, que es la de Eusebio Unzué, o la de Patrick Lefebvre, o la de quien sea, le da X millones de euros, y esto la sociedad lo gestiona como ella considera, ¿no? Evidentemente, pues buscando tener un buen patrocinio, buscando tener una buena respuesta, conseguir victorias, etcétera. Pero claro, esas empresas intentan buscar cada vez más recursos, porque al final no dejan de ser otra empresa. Y si ganan dinero, pues oye, mejor para ellos también, ¿entiendes? El problema aquí es que el modelo de los equipos ha cambiado en los últimos años, ¿no? Y ahora, lógicamente, como digo también, son empresas y quieren buscar recursos, como hacen pues mucha gente, ¿no? Muchos deportes, ¿no? Aquí no hay entradas, no hay socios, hay una serie de conceptos en los que no se manejan. Entonces, claro, fundamentalmente sus recursos pueden venir también de sus sponsors y de los derechos de televisión. Pero los derechos de televisión, hasta que esto no cambie, son de los organizadores. Entonces, es lo que te digo, tú o vas a la guerra y sabes que las guerras como mínimo te pueden herir, o es difícil cambiar ese escenario por los equipos, ¿eh? Ya te digo, los equipos, oye, viven en su mundo y bastante tienen como suyo. Tampoco necesito que nos ayuden a nosotros. A mí, con que nos faciliten el trabajo, que podamos hacer entrevistas, que podamos hacer reportajes, que empieza a costar cada vez más también, cosa que es algo así bastante sorprendente, yo con eso me conformo. Y has hablado ahora de sacrificar. Yo me pregunto también, y ahora sí que ya la última por mi parte, ¿cómo sería de sacrificado para la tele si se os plantea lo que se planteó el Giro de Italia el año pasado? Es decir, hay un plante de los corredores y se eliminan X kilómetros de una etapa, 100, los que sean, 50, los que sean por mal tiempo, por X circunstancias. Eso, para vosotros como televisión, ¿cuánto daño os haría? Yo creo que esto afecta más al organizador incluso que a nosotros, ¿eh? Te digo, porque, por ejemplo, esa etapa, en mi caso, en el caso de la Vuelta, no hubiera sido una etapa entera. Probablemente ya hubieran negociado para que los 80 o los 100 finales, que es lo que solemos dar, se hubieran visto, ¿no? Yo creo que ahí es más ya un tema de organización y equipos. Ahí la televisión no creo que tampoco debamos entrar mucho, ¿no? Porque es lo que te digo, pues Javier Guillén seguro que ya hubiera negociado para, oye, la carrera va a empezar en este pueblo, pues aquí hay que tener carrera, ¿no? Pues por decir algo, ¿eh? Entonces, pero a partir de ahí ya, bueno, pues el problema es pues la ciudad de salida, en fin, y luego también lo de que a ver quién da su brazo a torcer, ¿no? Nosotros en ese tipo de cosas creo que como televisión no creo que juguemos ningún papel. Otra cosa sería que la etapa no se hiciera, ¿no? Ya sería pues más complicado, ¿no? Pero si la etapa se hace y nos afecta poco o nada a lo que es las 3 horas de televisión, bueno, ahí tampoco tendríamos mucho que decir.
Oye, Carlos, pues ha sido un gusto, un placer. Acostumbrados a escucharte narrar y comentar las etapas, pues ha sido un gusto tener esta charla un poco más distendida, quizás más informal también, para conocer, pues bueno, todo lo que hay detrás de cuando nosotros le damos al mando de la televisión a encender, a la uno o a Teledeporte, que parece todo muy fácil, pero nos acabas de contar un montón de cosas. Ahí cada uno tiene su intríngulis y creo que nos has desvelado muchas cosas de las que hay en esa, bueno, en esa cocina, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que nosotros podamos disfrutar de las etapas, podamos disfrutar de tu narración, de los comentarios de Perico, de Purito también ahora, y de todo lo que nos ofrece la televisión en esta vuelta, y también, bueno, en el Tour de Francia, ¿por qué no? Carlos Andrés, de verdad, un placer, encantados de recibirte aquí en el podcast oficial de la Vuelta, y te podríamos, o sea, estaríamos encantados de llamarte todas las veces que nos fuera posible. Ya repetiremos, tranquilo. Repetiremos seguro. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Too high, too deep. It's you, it's me. Too wide, too sleep. Oh yeah. One thing, two need, three words I speak when you're with me, babe. Oh come on, however I act. Bueno, pues hasta aquí llega este 12º programa ya del podcast oficial de la Vuelta. Llevamos ya 12, que se dice pronto. Esta vez con Carlos Andrés. Yo creo que una charla bastante entretenida que nos ha ayudado a entender un poco más cómo funciona la televisión española durante los 21 días de la Vuelta y cómo se organiza todo también previamente. Así que, José, yo creo que ha sido una charla bastante amena y divertida con Carlos Andrés. Sí, en la que nos ha contado, pues bueno, algunas de las cosas que se saben cuando estás dentro de la televisión, cómo se organizan las etapas, todos los factores que intervienen a la hora de poder ofrecer una buena retransmisión y que para muchos de nosotros, desde el sofá, se ve muy sencillo, pero bueno, nos ha explicado el tema de los helicópteros, los aviones, esos tanques donde está el combustible. Pues bueno, nos ha contado muchas cosas interesantes, yo creo, que seguro que para la próxima vez que veamos una retransmisión de ciclismo desde nuestras casas, por la televisión o por el ordenador, ya vamos a tener otra perspectiva, ¿verdad? Ya vamos a saber un poco más, vamos a estar un poco más informados y vamos a saber todo el trabajo que hay para que nosotros podamos recibir esa señal y disfrutemos de ello. Sí, seguro. Hay un trabajazo, desde luego, el que hace todo el mundo en televisión española para llevarnos a nuestras casas la señal bien limpia y hacer una buena retransmisión. Así que bueno, por cierto, José, la gente, ¿cómo nos puede ayudar al podcast oficial de la Vuelta? Pues de una manera muy sencilla, podéis dar me gusta, un like en este programa, también os podéis suscribir para estar atentos y escuchar todos los episodios, cada 2 martes un nuevo episodio aquí en el podcast oficial de la Vuelta. También podéis dejar un comentario con lo que os ha parecido y también pues compartir este episodio para que llegue a más y más gente, a más aficionados al ciclismo y a la Vuelta. Sí, señor, así que bueno, si mientras nos has escuchado nos has dado un like, nosotros te lo agradecemos enormemente. Volveremos, eso sí, otra vez en el podcast oficial de la Vuelta aquí dentro de 2 semanas con mucha más Vuelta. Hasta luego, adiós.